En Radio Voz, la voz de la empresa, con Santiago Rivas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos un sábado más a estas páginas Salmón, Economía y Empresa en la radio, en Radio Voz. Una semana marcada por la huelga del 29M, pero también por los presupuestos generales del Estado del 2012, que nos van a hacer afrontar el ajuste más duro de la democracia. Una semana, por otra parte, marcada por el inicio de la Semana Santa, una operación especial que prevé que 1,4 millones de desplazamientos se produzcan en la red viaria gallega en esta Semana Santa. Bueno, pues en un día así, con estos 90 minutos de radio económica y empresarial, 60 que iniciamos en estos mismos momentos y otros 30 que sumaremos mañana domingo, vamos a dar un repaso a temas como en la página de Escuela de Negocios, una iniciativa que se va a celebrar en Santiago de Compostela, teniendo como protagonista a Comunica Publics Affairs. Lito García Abad estará con nosotros. Tendremos, como siempre, la página de innovación con la directora de Tecnópole, Luisa Pena. Nuestra voz invitada será la de un profesor de la Universidad a Distancia de Madrid, premiado por Forética, Yamil Tony Cajaleb. Nos acompañará a lo largo de estos 60 minutos de radio. Otro tanto hará Javier González, director de Relaciones Institucionales de Begalsa Eroski, que nos hablará de las ventajas de hacer los pedidos a través de la línea telefónica o del ordenador online de Eroski. Nos descubrirá que el móvil revoluciona ya el super. Son algunas de las cuestiones que van a conformar esta edición, la número 2558 de La Voz de la Empresa. Banca Premier Banco Gallego sabe que cada cliente es único. Por eso dispone de una amplia oferta de productos de inversión en todo tipo de activos y mercados, incluso en los que nadie más pensaría. Infórmese en nuestras oficinas en bancogallego.es o en el 902 157 800. Banca Premier, la unidad especializada en gestión de patrimonios de Banco Gallego, hecha a su medida. Y con el Banco Gallego, a las 9:03 abrimos la portada. Y la decal de la portada para COGAMI, la Confederación Galega de Personas con Discapacidad. Son 533 las personas con discapacidad que trabajan a través del servicio de empleo de COGAMI en el primer trimestre de este año. A pesar de ello, la contratación desciende en el colectivo de personas discapacitadas un 22% con respecto al año anterior, mientras que a su base de datos ya se incrementó con 500 personas más que demandan empleo. Y la de arena de la portada, tal como titula hoy La Voz de Galicia, esos presupuestos generales del Estado para el 2012 con los que afrontaremos el ajuste más duro de la democracia. El gobierno recorta en 27.300 millones a base de reducir gastos y subir ingresos, y encarece la tarifa de la luz para el consumidor un 7% y del gas un 5%. En Radio Voz, la voz de la empresa, con Santiago Rivas. Vamos ya, como en cada edición de La Voz de la Empresa, con las noticias breves en las que recogemos en formato
reducido. Datos como, por ejemplo, que España entrará en recesión este trimestre, según el Banco de España, que pone de manifiesto que se acentúa la destrucción de empleo. Otro dato, la confianza empresarial alemana sube a máximos de 8 meses. Ese indicador de confianza de los empresarios alemanes, que experimentó en marzo una ligera mejoría al pasar de los 109 puntos del mes anterior, 109,7 a 109,8 enteros. Es una encuesta del Instituto de Investigación Económica alemán. Otro dato, el beneficio de la banca española por las exigencias de saneamiento, que se desploma en más de un 41% en 2011. Mientras, también es un dato destacado que el gasto farmacéutico en Galicia se sitúa en 66 millones de euros en febrero, un 0,37 menos que en el mismo mes del año anterior. Y las explotaciones lácteas perderán 2/3 de las ayudas comunitarias actuales si no aumentan su superficie. También es un dato de esta semana que más de 770 vecinos de Redondela pueden acceder ya a Internet gracias a Telefónica y al plan de banda larga de la Xunta. Un dato más, un grupo de 6 empresas gallegas asistieron en China a la cita del año para la industria de la piel y el curtido en una actuación liderada por la Cámara de Comercio de Santiago de Compostela. En cuanto a cifras, el 1,9% que el IPC ha alcanzado, reduciendo una décima su tasa anual en marzo. Es el nivel más bajo desde agosto del 2010. El 0,3% creció en la economía en Galicia en 2011, por debajo de la media nacional. Ese crecimiento, ya que un total de 8 comunidades autónomas crecieron por encima de la media nacional, que fue un 0,7%. Solo Extremadura registró una tasa negativa. Como decíamos, Galicia creció un 0,3%, pero que está por debajo de el crecimiento que se produjo en la media nacional, del 0,7%. Y un 57% se hunden las hipotecas sobre viviendas en Galicia en el mes de enero, y un 2,7% cae el precio de la vivienda usada en nuestra comunidad autónoma, y es un 2% el descenso de la demanda de energía eléctrica en el mes de marzo, según Red Eléctrica de España. Ya en lo que respecta a nombres propios, por ejemplo, PSA, Peugeot, Citroën y su planta de Vigo, que comienza la producción de los nuevos modelos tipo sedán destinados a países emergentes. Nombre propio también el de Inditex, una vez más, que después de 3 años de moderación eleva sus ventas en España un 1,9% en 2011. Relacionado con Inditex, la Fundación Amancio Ortega, que promueve más de 750 plazas públicas de nueva creación de educación infantil en Galicia. O nombre propio para el BBVA, que presentó su proyecto de responsabilidad corporativa en nuestra comunidad autónoma. Mercadona también es un nombre propio destacado de la semana, porque mira a Italia, Francia, Portugal o Bélgica. Es ya un proyecto de internacionalización. La Junta del Puerto de La Coruña, la autoridad portuaria, que da a conocer, o dio a conocer en una jornada pública, su pionero código de conducta que promueve el comportamiento ético ejemplar de todo su personal. También en materia de calidad, nombre propio el de Mau San Miguel, que obtiene la ISO 22000 en todas sus fábricas.
o nombre propio Cetelén, que respalda la creación del primer salón comercial de la moto en Madrid. Cisco, por su parte, mostró a las empresas gallegas cómo ahorrar costes y optimizar procesos, y KPMG, que ha sido galardonada con un premio internacional como firma sostenible del año. Con KPMG cerramos, por lo tanto, esta página de datos, cifras y nombres propios. En Radio Voz, la voz de la empresa, con Santiago Rivas. 9:10, tiempo para abrir la página del anteojo. Hoy lo dirigimos hacia la celebración de la hora del planeta. Por ejemplo, todas las capitales de provincia de España han confirmado su participación en esta sexta convocatoria de la hora del planeta, de tal forma que la Torre de Hércules, la Sagrada Familia de Barcelona, el Palacio Real de Madrid, la Alhambra de Granada o la Torre de Oro de Sevilla son muestra de los miles de edificios emblemáticos que se quedarán a oscuras durante la hora del planeta. Loreto Silvoso nos da, como siempre, su particular visión, en este caso, de la hora del planeta. Loreto, buenos días. ¿Qué tal, Santiago? Buenos días. El mundo se irá oscureciendo hoy sábado a partir de las 8:30 de la tarde, hora local, en cada país, y monumentos emblemáticos como la Torre Eiffel de París, el Empire State de Nueva York o el Big Ben de Londres se van a oscurecer durante 60 minutos para sumarse a una iniciativa de la ONG WWF. Es la hora del planeta. Se ha convertido en solo 6 años en un fenómeno de masas mundial. Lo que empezó en 2007 como un acto simbólico de lucha contra el cambio climático en una sola ciudad, logró el año pasado cruzar el planeta entero, pasando por más de 5.000 ciudades de 135 países diferentes. En total, la última edición contó con la participación de 1.800 millones de personas de los 7 continentes. En España, todas las capitales de provincia han confirmado su participación hoy en la hora del planeta. Además, 9 parlamentos autonómicos se han sumado a la iniciativa y la Torre de Hércules de A Coruña, la Sagrada Familia de Barcelona, el Palacio Real de Madrid, la Alhambra de Granada y la Torre del Oro de Sevilla serán esta noche una pequeña muestra de los miles de edificios emblemáticos que se quedarán a oscuras durante esta hora del planeta. En lo que se refiere a Coruña, el Ayuntamiento se suma este sábado a la iniciativa con el apagado de sus edificios más emblemáticos. Una hora más tarde que en el resto de la península, eso sí, entre las 9:30 y las 10:30, se apagarán las luces del Palacio Municipal de A Coruña y la Plaza de María Pita, también la Casa del Hombre, la Cúpula del Monte de San Pedro, el Obelisco Millennium y la Torre de Hércules. Este año, por primera vez, el Gobierno municipal organiza un acto conmemorativo en la Plaza de María Pita, con encendido de velas y una actividad de observación astronómica. Este es el evento que va a tener lugar hoy, un encuentro ciudadano a partir de las 9:30 con ese encendido de velas conmemorativas en la Plaza de María Pita de A Coruña y en los locales de hostelería que colaboran en el acto para generar un ambiente propicio entre los asistentes. En lo que se refiere a la observación astronómica y de divulgación, se llevará a cabo en colaboración con la agrupación astronómica IGO y será también en la Plaza de María Pita para tratar de concienciarnos de la importancia de proteger el cielo nocturno. Bueno, esta hora del planeta consiste en el apagado de hogares, edificios, calles o monumentos u otro tipo de actividades de concienciación para tratar de difundir medidas de eficiencia energética en general. Pero en el caso concreto de los ayuntamientos, lo que deberían tener en cuenta es lo siguiente. Deberían incorporar criterios de eficiencia energética en la compra pública de cualquier ayuntamiento español. Cambiar las bombillas de los espacios interiores de los ayuntamientos por otras más eficientes. Sustituir las bombillas de vapor de mercurio utilizadas en las luminarias públicas por lámparas de sodio de alta presión o lámparas LED en parte o todo el municipio, y cambiar los monitores de ordenador, impresoras y los equipos multifuncionales por otros más eficientes. Lo dicho, Santiago, que no os extrañe
inició y a partir de las 9:30 de la noche todo lo que se refiere al Ayuntamiento de A Coruña y sus edificios más emblemáticos se queda a oscuras. Será para conmemorar la Hora del Planeta, acción que se va a repetir en otros puntos de Galicia a partir de esta noche. Disfrutar de todo lo bueno de Eroski sin salir de casa es tan fácil como hacer clic. Porque con Eroski Online siempre ahorrarás más. Ahorrarás tiempo, ahorrarás esfuerzo y ahorrarás dinero. Y con todo lo bueno de tu supermercado Eroski Center. Eroski.es, tu súper a un clic. En Radio Voz, la voz de la empresa, con Santiago Rivas. 15 minutos de la mañana de este sábado, en el que ya muchos ciudadanos han iniciado sus vacaciones de Semana Santa. En una semana así, en cualquier caso, Escuela de Negocios abre también sus páginas pues para recibir en este caso al socio de la empresa Comunica Public Affairs, Lito García Abad. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Santiago, ¿qué tal? Los días 20 y 21 de abril, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela, el trabajo invisible de los lobistas a debate. ¿Por qué y para qué esta cita novedosa en el panorama económico gallego? Fundamentalmente por dos razones. Por una parte, porque queríamos enseñarles a los jóvenes graduados, en este caso de las facultades de la Universidad de Santiago y en especial a los de la Facultad de Comunicación, qué nuevas salidas profesionales tienen ante sí. Es decir, frente a los estudios de periodismo tradicionales o de cualquiera de las otras ramas de la ciencia de la comunicación, que como salida natural deberían ser los medios de comunicación, etcétera. Ante ellos se abren nuevas perspectivas profesionales en un momento en el que están muy necesitados de ellas, ¿no? Y una de las perspectivas profesionales que tienen es la del trabajo en el área del lobismo, que es un área muy desconocida en España, muy normal en cambio en otros países, pero no aquí, que de hecho hay muy poquita formación universitaria en temas de lobismo y la poquita que hay, pues está concentrada en Madrid, ¿no? Normalmente en universidades privadas. Esto por una parte. Por otra parte, evidentemente, al mismo tiempo, pues introducir a la gente que trabaja en áreas de comunicación o que trabaja en áreas de relaciones institucionales, de public affairs, etcétera, de las empresas gallegas, traerles a referentes del mundo del lobismo para que intercambien con ellos experiencias, pareceres, etcétera. Es decir, acercar el mundo de la empresa también a un nuevo campo de actuación. Puede afirmarse, por lo tanto, que es ya una profesión no ya de futuro, sino en auge en los momentos actuales. Es una profesión de presente y en España con muchas más razones. Es decir, a veces nos olvidamos que, por ejemplo, en el área del lobismo, la gran capital mundial que hay en el área del lobismo, que todo el mundo reconoce como tal, es el lobismo en Estados Unidos, digamos, tiene una tradición secular casi, ¿no? Y tal. La segunda capital mundial en tema de lobismo es Bruselas, curiosamente, con el nacimiento de la Unión Europea, de la Comunidad Económica Europea en su día, empezaron a florecer este tipo de profesiones, ¿no? Y de profesionales. Y curiosamente existen ciertos países dentro de Europa, entre ellos España, donde la profesión del lobismo es minoritaria. En cambio, las empresas que se dedican a hacer lobismo tienen una gran carencia de oferta laboral. Es decir, cuando van al mercado a buscar nuevos profesionales, no encuentran profesionales formados en áreas de lobismo. Es decir, el lobismo ahora mismo no solo es un futuro, sino que incluso es un presente. De hecho, hay una gran carencia de mano de obra en este área. Sería, por lo tanto, conveniente de que, además de acercar esas nuevas perspectivas a los estudiantes, también las empresas se acercasen a ese fenómeno no nuevo, como nos acabas de decir, sino ya con una trayectoria a la que no nos hemos incorporado.
Por supuesto, yo recuerdo, y además lo pongo muchas veces como ejemplo, yo cuando empecé periodismo, que fue mi primera carrera, que tenía 17 años en los años 70 en Madrid, yo recuerdo que algunos de nuestros profesores siempre nos decían, vosotros en vez de trabajar en medios de comunicación vais a trabajar en gabinetes de comunicación, la inmensa mayoría de vosotros, ¿no? Y nosotros nos sonaba todo aquello a chino, porque mirabas el plan de estudios y no veías gabinetes de comunicación ni nada que se le pareciera por ningún lado. Es decir, en aquel momento, curiosamente, para nosotros sonaba a novedad absolutamente todo. Pues en este área estamos en un momento parecido. Es decir, tú miras las áreas más vinculadas al mundo del lobismo, como son la comunicación, el derecho, las ciencias políticas, etcétera, y ves que en sus planes de estudios, en su oferta formativa, prácticamente no hay formación en este tema, ¿no? En cambio, sí hay unas perspectivas profesionales cara al futuro inmediato. Pues el momento que estamos viviendo es tremendamente similar. Es decir, las empresas tienen que ser conscientes cada vez más de que igual que hoy tienen gabinetes de comunicación, cada vez es más normal tener gabinetes de lobismo, ¿eh? Lo que pasa es que esta profesión se rotula con diversos títulos, ¿no? En vez de llamarse gabinete de lobismo, evidente, la mayoría se llaman relaciones institucionales, asuntos corporativos, public affairs con la terminología en inglés, etcétera. Tienen otro tipo de rótulos, pero en el fondo es la misma actividad, es la misma profesión. Bueno, y centrándonos ya en esos días 20 y 21 de abril próximos y en esta convocatoria que se convierte en un puente de comunicación que va a intentar establecer entre estudiantes profesionales y también autoridades públicas. ¿Qué nos destacarías de estos 2 días? Fundamentalmente el nivel de los participantes, es decir, van a estar como una docena de profesionales de este área y profesionales de distintos campos. Van a estar desde la gente que realmente está trabajando como consultora de lobismo en diversas consultorías o empresas españolas, a los grandes protagonistas de las grandes empresas y a representantes del mundo de la política. Van a estar desde un ex senador como Luis Salvador, que fue portavoz de Ciencia en el Senado por parte del PSOE, que va a hablar de cómo se ve esta profesión desde el ámbito político, hasta va a estar un Esteban Egea, que es de IBM, o a Golmayo, que es el vicepresidente de la asociación que reúne a los que se dedican a este mundo, Rosa Rotondo, que es la presidenta, Carmen Sebrango, que es una de las grandes expertas que hay en gestión del cambio de las organizaciones, etcétera. Hay como una docena de profesionales de diversas áreas, muy reputados en España. Algunos incluso vienen son de fuera. Marco Seda, por ejemplo, que fue un presidente ejecutivo de Telecom Italia y alto directivo en Sky TV, etcétera. Es decir, realmente son unas jornadas de una enorme categoría concentradas en 2 días, con que por primera vez va a traer a Galicia, digamos, a lo mejorcito del lobismo español. Y ya finalmente, Lito, ¿cómo inscribirse en este primer seminario sobre el trabajo invisible de los lobistas que se va a debatir en Santiago? Tenemos una página de inscripción a través de Internet que es www.com-intermediounica.es. Comunica, pero con un guión intermedio entre com y única. Sino también dirigiéndose directamente a info@com-intermediounica.es. Y hay referencias, incluso buscando por Google jornadas lobbying en Galicia o buscando en la página de la Universidad de Santiago las jornadas de lobbying, etcétera, tienen referencias a cómo inscribirse en las jornadas. El mundo del lobbying, un trabajo invisible que se va a debatir en Santiago de Compostela gracias a la iniciativa de Comunica Public Affairs. Lito García Abad, socio, muchas gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias a ti, Santiago.
Se xa és un dos nosos, faremosche unha oferta que non poderá rexeitar. Porque se xa formas parte da familia R e contratas Móvil R, gozarás de todas as vantaxes de Despreocupín. Chamadas gratis a fixos e móviles. Internet fixo e móvil incluída no combo. Chamadas dentro móvil por 4 céntimos de euro minuto. E todo isto e máis, sen pagar o teu combo ata 2012. Non vayas dormir cos peixes e chama xa o 1446. R, Empresas e Profesionais. En Radio Voz, la voz de la empresa. Con Santiago Rivas. Y como cada sábado a esta hora, tiempo para la página de la crónica bursátil. En una semana que tal como desde DCM Asesores se nos había avanzado el sábado pasado, iba a estar teñida de rojo. No sé si además esa huelga general, la imagen que se ha dado a los mercados o sobre todo que tras ese 29M ha llegado el tijeretazo con la aprobación por parte del gobierno de los presupuestos más austeros del siglo, van a marcar las próximas jornadas, además de ser también Semana Santa. David Carro, director general de CM, buenos días. ¿Y qué valoración haces? Pues muy buenos días. Efectivamente, como decíamos la semana pasada, pues desgraciadamente acertamos y ha sido pues una semana teñida de rojo en los mercados, especialmente en el mercado español. La prima de riesgo se ha vuelto a disparar por encima de los 365 puntos básicos. El IBEX ha sido nuestro mercado el más castigado, con recortes superiores al 3%. Y nada, simplemente constatar pues lo que tú decías. Obviamente las dudas sobre la capacidad de pago de España se mantienen y ha sido una semana en la que se han incrementado incluso. Ha habido reiteradas menciones a la posibilidad de que acudamos al fondo de rescate. La huelga ha abundado en las dudas desde la Unión Europea en que así pudiera ser. Y bueno, el final de semana ha contado con la aprobación de los presupuestos, con esa propuesta de recorte importante por parte del Gobierno, que esperamos que al menos nos dé una pausa en una semana tan teñida de rojo para los próximos días. En lo que respecta a los mejores y a los peores, ¿qué destacarías? Bueno, pues con esta respuesta anterior que he comentado, pues todos han sido bastante negativos. Los únicos que se han salvado mínimamente han sido Eurofoods, con una subida superior al 1%, y compañías vinculadas a turismo como es Jack, con apenas un 0,10% de revalorización, y Amadeus, que pensando en que puedan ser industrias que en lo que está por venir se salven mínimamente, o al menos esa ha sido la expectativa que han descontado los inversores esta semana. Y de nuevo, pues sectores muy cíclicos y muy vinculados a lo que debiera ser la recuperación, los más castigados. Sin duda la banca, tenemos un Bankinter corrigiendo en la semana por encima del 10% y casi un 10% el Banco Sabadell, y el valor de ACS ha disminuido un 9%, también por las dudas que hay sobre su expansión internacional y sobre la recuperación del sector. Y hablando de bancos, los canjes de la banca respecto de las preferentes, se empieza a especular sobre esta cuestión, ¿no? Sí, me preguntaba sobre ello la semana pasada. Hay una contradicción en el mercado. Por un lado, una situación pues grave, como es la resolución del problema de las preferentes, que ya comentábamos la semana pasada que no tiene fácil solución, y por otro lado que tal solución debe emanar de un sector muy debilitado, que está en plena reforma financiera y que además desde Europa nos apremian a que de una vez la consolidemos y la finalicemos, ¿no? Necesariamente tendrá que ser una solución política, una solución global, que permita que esto no se convierta en un problema jurídico de muy difícil resolución a corto plazo. Yo creo que las entidades van a tener que asumir una parte del coste importante del tema de las preferentes, pero que al mismo tiempo van a querer que ello vaya vinculado a la resolución de sus problemas de balance,
que por otra parte pues nos exigen que se resuelvan ya, como decimos, y que así tiene que ser, ¿no? Esta misma semana pues avanzaba, parece que de manera definitiva, la fusión entre CaixaBank y Banca Cívica, y con ello pues probablemente la última oleada de movimientos en la que esperemos que nuestra entidad gallega pues pueda salir meritoriamente airosa. Ya, finalmente, David Carro, y mirando hacia la próxima Semana Santa, las connotaciones religiosas o morales o festivas, a fin de cuentas, pueden hacer que cambie el rojo de los últimos días por el verde, no sé si esperanza. Pues vamos a decir que sí, por esperanza, mínimamente positivo, pero la verdad es que no hay perspectivas muy halagüeñas. Probablemente la severidad de los presupuestos y digamos que el primer impacto de huelga y de las dudas sobre la capacidad de pago de España pues ya se ha absorbido esta semana, y eso nos permite pues unos mercados laterales entre las festividades y, como digo, el impacto de los presupuestos. Pues probablemente tendremos un mercado plano, ligeramente positivo, siquiera para recoger parte de los beneficios de las posiciones cortas, ¿no? Pero bueno, una Semana Santa que será plana y que salvo nuevas noticias en contrario, creemos que puede ser una calma augurio de nuevas correcciones, ¿no? Las dudas son demasiado severas, el horizonte temporal de su resolución no alcanza el primer semestre de este ejercicio, y por tanto todavía van a seguir las pérdidas en los mercados, o al menos esa es nuestra perspectiva al más corto plazo. Bueno, pues el próximo sábado, si te parece, David, aprovechamos esta Semana Santa para hacer una valoración de lo que va de año en los mercados y una aproximación a lo que pueda ocurrir en los meses venideros. Entonces vas preparando la bola un poco para buscar posibles salidas y sobre todo más optimismo, ¿no? Ese optimismo que sin duda también es determinante a la hora de que en especial los particulares se planteen invertir en la bolsa. Seguro, pues será un placer y probablemente tengamos algo que contar que pueda representar una sorpresa positiva para nuestros oyentes. Bien, con ello contamos. David, muchas gracias, buenos días. Un abrazo, gracias. En Radio Voz, la voz de la empresa, con Santiago Rivas. Ha sido justa la huelga general que acabamos de vivir, al margen de si ha sido un éxito o no, de cómo la han visto, cómo la valoran los mercados, si ocasiona algún perjuicio, si ha servido para algo, puesto que el gobierno responde a esta huelga afirmando que la parte troncal de la reforma no se va a tocar. Bueno, pues nos interesa conocer la opinión del profesor de ética del IES, Domènec Melé, que no hace muchas fechas precisamente estuvo en Galicia para hablar sobre este tema. Señor Melé, ¿qué tal? Bueno, en principio, como decíamos, y al margen de los resultados, de las valoraciones de la huelga, ¿ha sido, en su opinión, una huelga justa? Pues mire, para valorar si una huelga es justa o no, pues tenemos una serie de criterios que hay que aplicar. No basta simplemente decir, pues yo creo que es justa, yo creo que es injusta, ¿no? Entonces los criterios que tenemos normalmente pues son tres. Uh-huh. En primer lugar, ver si lo que se persigue es justo en sí mismo y es eficaz. Entonces lo que se pedía básicamente es en fin, que se retirara o se modificara profundamente la ley de reforma laboral, y esto, en fin, es un tema pues que si quieres después hablamos con más calma, pero es muy cuestionable, ¿no? El que sea eficaz yo creo que es absolutamente ineficaz, ¿no? Porque se sabía antes, por la decisión del gobierno y la posición parlamentaria que ocupa, y sobre todo por las presiones de Bruselas, que la huelga no iba a servir para nada, ¿no? Segundo lugar, ver si hay proporción entre los daños que causa la huelga y aquello bueno que se pretende conseguir. Entonces, claro, yo creo que no hay proporción, ¿sí?
Una huelga general, aparte del daño que hace, que son miles de millones, incomodidades para mucha gente, pues sobre todo el daño internacional pues que hace. Solamente hace falta ver la prensa de estos últimos días, pues ver la imagen que hemos dado, ¿no? Esto no nos ayuda en el momento que hay 5 millones de parados y parece que van a ir a más, y sobre todo una situación financiera pues tan delicada. Y en tercer lugar es que la huelga tiene que mirar al bien común, no solamente los intereses de una parte. Entonces tengo la impresión que aquí ha habido sobre todo una defensa de intereses que lógicamente se pueden ver perjudicados, de tipo sindical o de tipo pues derechos legales de los trabajadores, pero hay que ver el bien común en su conjunto, también los 5 millones de gente que está sin trabajo y la gente pues que se ha despedido porque era la única solución que las empresas tenían. Y si, como decía usted, es muy dudoso que en la situación actual la huelga haya podido cambiar. Se ve que no. La voluntad del gobierno fuertemente presionada por Bruselas, ¿puede hablarse de daños colaterales? Bueno, pues los daños colaterales pues son pues esto que les decía, ¿no? Es decir, pues ver los daños directos a las empresas, a los propios trabajadores que han dejado de cobrar, y algunos en el trabajo por presiones de piquetes y demás, pues el daño a la economía y el daño a la reputación como país internacional, que esto es más importante de lo que puede parecer. Otros daños colaterales pues también los ha habido, ¿no? El día siguiente, ¿no? Salía pues una de las fotografías, una propiedad de una tienda en el centro de Barcelona, pues con una cara de asombro, ¿no? Después que le habían roto todos los cristales, Pues estos son estos daños colaterales que si quiere son pequeños, pero para la persona afectada pues tienen su importancia. Los líderes sindicales habían afirmado que la huelga era inevitable, justa y necesaria. No, en su opinión, no han conseguido que esos 3 calificativos hayan servido para modificar posturas, en este caso del gobierno, que era quien iba dirigida. Pues básicamente la huelga sirve para hacer presión, para que haya cambios, pero no creo que haya servido de mucho, ¿no? Justo, pues ya le he dado mi opinión, yo he hecho un análisis, creo que lo más objetivo posible. Y otra cosa distinta, eso sí, es que esta ley laboral, que ahora mismo está en el Parlamento, yo creo que debe ser mejorada en muchos aspectos. Ni la postura, digamos, laboralista que defienden los sindicatos, ni tampoco la postura que podríamos llamar de economicista, pues que defienden otros. Pero, en fin, expertos, como estaba leyendo pues hace poco un artículo del profesor Sagardoy, que es catedrático de Derecho del Trabajo, y explica cómo esta reforma laboral, aunque hay que mejorar algunos puntos, es absolutamente necesaria, dada la situación, y durante años, y gran parte de los males pueden venir por aquí, junto a la crisis económica, naturalmente, pues puede haber sido por la rigidez del mercado de trabajo, porque el empresario no tenía más remedio que despedir, y ahora pues se dan mecanismos para que se puedan ajustar horarios, salarios y otras cosas, e incluso se evite el despido, o quede como último recurso. ¿Y por qué razón ya finalmente cree usted que ese diálogo social del que tanto se ha hablado y que podría contribuir a limar, digamos, las asperezas por una y otra parte, no tiene en estos momentos expectativas de que vaya a ser la solución, aunque cabría pensar que muy bien pudiera serlo? Bueno, el diálogo social siempre es necesario, y se dice, y creo que es acertado, que la huelga es el fracaso del diálogo social. Lo que pasa es que en el anterior gobierno, patronal y sindicatos estuvieron dialogando y negociando durante meses y meses, usted lo recordará, ¿no? Y ahora mismo también ha habido pues diálogo, más diálogo, y no son posturas que cuando son inamovibles es muy difícil, ¿no? Mire, yo tengo una opinión personal, ¿no? Es decir, que los sindicatos son absolutamente legítimos, incluso éticamente necesarios, para defender los intereses legítimos de los trabajadores. Pero creo que los sindicatos en España tienen que cambiar, ¿no? Son unos sindicatos de clase que están todavía pues con esquemas decimonónicos de la lucha de clases y demás. Entonces tienen que hacerse mucho más profesionales, ¿no? Estoy pensando en los sindicatos que hay en Alemania,
donde ni se les ocurre citar la palabra huelga general, o los sindicatos pues que hay en el mismo Reino Unido en estos momentos, que ya hicieron una transformación en su momento, o en Estados Unidos. Entonces yo creo que tienen que reflexionar también en la huelga general y ver realmente cuál es el seguimiento real que habría habido si la gente no hubiera estado coaccionada con los piquetes para ir a trabajar. Domènec Melé, profesor de Ética del IES, ha sido un verdadero placer contar con su presencia aquí en Radio Voz. Muchas gracias. Muchas gracias. Sabes que este mes no meu banco cobraronme comisións por ter a pensión? Pois eu non pago ningunha. E ademais xa cobrei o día 25. Sei que non coñeces a conta SIN do Banco Pastor. Son Fernando Ónega, e se queres aforrar de verdade, cámbiate a conta pensión SIN do Banco Pastor. Non che cobran comisións, adiantanche o cobro o día 25 de cada mes e danche un agasallo de benvida. Ademais, eles encárganse de todo o papeleo. Faime caso. Mellor SIN comisións. Banco Pastor. En Radio Voz, la voz de la empresa, con Santiago Rivas. Nos quedan aún 20 minutos por delante en esta entrega de sábado de la voz de la empresa, que tiene su continuación mañana domingo a la 1:30 de la tarde. La innovación a primer plano, porque en los tiempos que corren es una magnífica noticia que Tecnópole, el Parque Tecnológico de Galicia en Ourense, haya avanzado que en 2011 sus ingresos aumentaron un 21%. Luisa Pena, directora de Tecnópole, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, bons días. Bueno, é unha moi boa noticia, non? Sí, o dato de incremento de ingresos que a Tecnópole refírese ao dato da Sociedade Xestora do Parque Tecnolóxico, non? A Sociedade Parque Tecnolóxico de Galicia, xa. Este incremento de ingresos púdose levar a cabo, bueno, porque en primeiro lugar se mantivo a facturación de servizos a empresas por alugueres e por outros conceptos. E por outra banda incrementouse pois os ingresos procedentes de financiación pública para realizar proxectos concretos, é dicir, proxectos financiados, como por exemplo un proxecto europeo que terminou agora no 2011 para mellorar a competitividade das empresas do sector das enerxías renovables, e outro tipo de proxectos que foron financiados pois de ministerios principalmente. Ademais, é noticia tamén a ampliación do obxecto social da entidade que ten como obxectivo adaptar o seu papel de axente dinamizador da I+D+I en toda Galicia. Efectivamente, era unha tarefa que tiñamos pendente na sociedade, o de adaptar os estatutos e concretamente o obxecto social para adaptalo pois aos novos tempos, non? E non desaproveitar pois as oportunidades que se podan presentar en toda Galicia para levar a nosa actividade pois máis alá do que o recinto do propio Parque Tecnolóxico. E dentro do recinto do novo Parque Tecnolóxico xa hai novas empresas, Suma e Sigue. Eso é, esta semana pasada aprobouse a entrada de dúas novas empresas. Unha é Sineldent, que é unha empresa que xa ten unha nave industrial no polígono de San Cibrao das Viñas, que vai a traer o seu departamento de deseño industrial ao Parque Tecnolóxico para investigar sobre novas aplicacións de traballo nunha tecnoloxía que chaman de LMS, desinterizado láser directo de metal, que consigue un método rápido de fabricación de pezas de metal sen necesidade de utilizar longos procesos de colado, que produce pois unha gran exactitude dos modelados, etcétera, non? E despois a outra empresa que se vai a instalar agora aquí no parque é unha empresa de nova creación, pero cusos promotores teñen unha longa experiencia no ámbito do sector da topografía. Van a ofrecer servizos técnicos de enxeñería territorial e van a desenvolver os seus propios proxectos de I+D utilizando pois equipos de última tecnoloxía. E xa finalmente, Luisa Pena, nos próximos meses, que cuestións podemos
destacar dentro da actividade que xa rebasa o propio recinto físico de Tecnópole. Eso, en estes días adjudicarase a obra de urbanización da primeira fase de ampliación do Parque Tecnolóxico de Galicia. O día 9 de abril farase a apertura pública das ofertas económicas. Esperamos entonces que neste mes de abril, a finales, pois poda estar xa adjudicado o contrato pois a empresa gañadora neste concurso. Nun plazo máximo de 9 meses, pois a obra deberá estar executada. Aunque posiblemente se poda facer en menos tempo, porque con esta climatoloxía tan cálida, non, de poucas chuvias, pois é máis doada facer a urbanización, posiblemente en menos plazo. Luisa Pena, noraboa, a seguir, sen dúbida alguna, con novas boas que caracterizan a actividade de Tecnópole. Moitas gracias. Gracias a vos, ata logo. La voz de la empresa, con Santiago Rivas. Es noticia que un trabajo sobre responsabilidad social de género ha sido ganador del 5º premio a la investigación en ética empresarial, un premio promovido por Forética precisamente a esa investigación en ética empresarial, premio que cumple 10 años en su objetivo de promover y fomentar el desarrollo de la responsabilidad social empresarial. Bueno, pues tenemos ahora mismo con nosotros, a través de la línea telefónica, al autor del trabajo La responsabilidad social de género, que ha elaborado el profesor de la Universidad a Distancia de Madrid, Yamil Toni Cajane Carrillo, al que ya saludamos. Muchas gracias por tu invitación. Este trabajo, ¿qué aporta a la responsabilidad social de género? Pues mira, es un trabajo donde se lucha por la igualdad de género en la organización empresarial, en el sentido de va dirigido a los altos directivos para que ya tengan una óptica de género donde puedan establecer la igualdad de género como tal. Y por ello pues se recomienda, en el sentido de que la junta directiva pues esté compuesta de manera paritaria, que también existan mujeres, o por lo menos que estén formados en igualdad de género para que puedan implementarla dentro de la empresa como tal. Por lo tanto, va más allá el trabajo de los requisitos legales de igualdad, ¿no? Sí, bueno, la responsabilidad social de género nace en la ley de igualdad, obviamente, ¿no? En la ley orgánica 3/2007, sobre la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, en el artículo 73, pues da el fundamento de esta responsabilidad, ¿no? En términos generales, pues la responsabilidad social de género pueden ser como el conjunto de medidas que son tendentes a eliminar la discriminación de la mujer, que la empresa pues de manera voluntaria la tiene que adoptar en su seno, con el propósito pues de promover condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Bueno, el jurado de este premio ha destacado la calidad científica, la aplicabilidad, que es otra de las cuestiones. ¿También se puede sumar a esa calidad científica? Sí, como no. Lo interesante del jurado es que aparte de lo teórico que se oferta o se ofrece según la ley, se plasman recomendaciones en el sentido práctico de lo que establecen los convenios colectivos o algunas organizaciones empresariales ya han puesto en práctica. Y en este sentido, pues ayuda a todos aquellos empresarios que de manera voluntaria quieran adoptar la óptica de género en la empresa, pues con eso les ayudaría, ¿no? Huelga recordar que apostar por la igualdad de género pues aumenta la productividad, y más en estos tiempos de crisis, ¿no?, que estamos viviendo, y así lo confirman pues diversos estudios en relación al tema. Con el galardón recibido y una vez que el trabajo salga a la luz, ¿cómo puede llegar o cómo debe llegar a sus destinatarios? Bueno, principalmente pues a la junta directiva, ¿no? Porque para que la responsabilidad social de género surta efectos como tal, pues debe pender de la alta dirección, ¿no? Para que sea creíble. Y por eso debe estar
plenamente allí dispuesta y que tengan conciencia de ello para mantener el vínculo estrecho entre ellos y formar a toda la plantilla, ¿no? A recursos humanos y a todo ello. Y con este trabajo, pues yo creo que ayudaría y daría un grano más a esta igualdad que estamos tratando de encontrar en este siglo, que todavía queda mucho todavía por recorrer, pero yo creo que va a ser un grano más para ello. Y ya finalmente, ¿qué supone este premio al trabajo de la responsabilidad social de género para un profesor de la Universidad a Distancia de Madrid, como es Yamil Tony Cajane? Pues para mí pues un gran reconocimiento, ¿no? Una gran satisfacción pues de que un organismo, entre ellos Forética, que es una organización sin fines de lucro de gran referente en el sentido de la responsabilidad social corporativa, que pertenece al Consejo Estatal como vocal experto, pues para mí una gran satisfacción. De igual manera NSD, que es una de estas empresas laboratorios muy grandes que apuestan por la misma igualdad, ética empresarial, y al igual que la Fundación Carolina. O sea, creo que son tres instituciones que respaldan, aunado al gran jurado de alta calidad que lo compuso. Y me parece pues muy importante para mí, un gran logro y un gran mérito. Ahora esperar los frutos y que todas las organizaciones empresariales que quieran poner en práctica lo que se propone, pues que surta efectos. Yamil Tony Carrillo, profesor de la Universidad de Distancia de Madrid. Enhorabuena y muchas gracias por atender la llamada de Radio Voz. No, gracias a ti, Santiago. Sigo a tu disposición para todo lo que quieras. Banca Premier Banco Gallego es realmente independiente. Al no disponer de gestora de fondos de inversión propia, solo ofrece los productos más destacados de las mejores gestoras nacionales e internacionales. Infórmese en nuestras oficinas en bancogallego.es o en el 902 157 800. Banca Premier, la unidad especializada en gestión de patrimonios de Banco Gallego, hecha a su medida. En Radio Voz, la voz de la empresa, con Santiago Rivas. Y con acento gallego a la contraportada de esta edición de sábado de La Voz de la Empresa, las páginas Salmón, radiofónicas de la economía y la empresa en nuestra comunidad autónoma, traemos el tema del protagonismo de la red y del móvil en el súper. Y es que se cumplen 2 años de la puesta en funcionamiento en nuestra comunidad del servicio online de Eroski Center. Por eso tenemos con nosotros al director de Relaciones Institucionales de Begalsa Eroski, Javier González. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, 2 años de actividad. En marzo de 2010 se ponía en marcha el servicio online de Eroski Center en Galicia. ¿Qué valoración haría el director de Relaciones Institucionales de Begalsa Eroski? Bueno, pues sí, efectivamente 2 años, pues una buena valoración sí podemos hacer, y más que valoración yo ahora me atrevo a decir que una gran expectativa de negocio, porque evidentemente el mundo está evolucionando muchísimo en las nuevas tecnologías y puede transformar totalmente al comercio que tenemos actual, ¿no? No sabemos hasta dónde puede llegar estos porcentajes, digamos, de compra online. Nos preocupa el conocer ese techo, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde el consumidor es capaz de hacer sus compras pues a través de la red. No sabemos si puede llegar el consumidor a hacer la totalidad de sus compras, que hoy en día pues es algo que sí es factible, ¿no? Todos los productos que consume una persona se pueden llegar a comprar a través de la red. Si los consumidores hiciesen eso, pues evidentemente el comercio se transformaría o desaparecería, digamos, el comercio actual, el tradicional, y estaríamos hablando de un nuevo tipo de transacciones comerciales. Porque estamos hablando de un servicio cómodo, no sé si económico y de amplia variedad también.
Sí, hoy por hoy para nosotros es un porcentaje pequeño aún de venta el que tenemos en online. Seguramente no damos el servicio ideal que el consumidor quisiera tener a futuro, dentro de, 5 o 10 años, ¿no? Porque las páginas web aún no han evolucionado pues como evolucionan seguramente los supermercados o las tiendas físicas. Pero bueno, son evoluciones exponenciales, o sea que cada vez nos hemos ya marcado un objetivo de un 5% de nuestra venta que sea online. Cada vez la evolución es mucho mayor, el número de usuarios nuevos que se incorporan crece, como digo, exponencialmente. Por lo tanto, pues es un mundo nuevo, desconocido para nosotros, y que si en lugar de ese porcentaje pequeño, pues al día de mañana pues se convierte en un porcentaje muy alto, como ya sucede en otro tipo de canales, como puede ser pues los viajes o la banca, pues claro, eso hará que muchos establecimientos no tengan razón de ser. El móvil, además, por otra parte, puede y ya está empezando a revolucionar, digamos, el súper tradicional. Incluso está previsto pues ofertas personalizadas a través de no solo de Internet, sino también del móvil, que puede ser un salto enorme, ¿no? Y facilitando, en este caso, al directivo, que quizás sea uno de los objetivos que puede tener precisamente un servicio online, ¿no? Nosotros nos fijamos mucho en lo que sucede en el mercado americano, que tal vez sea el más avanzado en este sentido, ¿no? Y nos cuentan nuestros asesores que, bueno, en Estados Unidos, en ciertas cadenas, pues efectivamente el móvil es crucial a la hora de vender. No solo el móvil, sino la localización de ese móvil, por lo tanto, de ese cliente, de ese individuo. Si ese cliente pues pasa cerca de un establecimiento de una cadena determinada en la que él es cliente y se ha dado de alta, pues el móvil en ese momento le salta un mensaje, una alerta diciéndole que tenemos de oferta tal producto para usted y está a menos de tantos metros de tal tienda, si le interesa pare y compre ese producto. Bueno, a esos niveles se está llegando en Estados Unidos. O sea que bueno, la oferta va a ser evidentemente a la carta, individualista, en función de las necesidades de cada uno de los clientes. O sea, un mundo tecnológico revolucionario, totalmente nuevo para nosotros, pero que está ahí. No estoy hablando de ciencia ficción, es algo que en otros países ya se está haciendo, por lo tanto, pronto se podrá hacer también aquí en España. Cada vez va a haber más aplicaciones que van a ayudar a comprar y a vender también a nuestros directivos, que cada vez se responsabilizan también más de esa función. Por eso hay que darles facilidades, como ya empezó a hacer pues hace 2 años el servicio online de Eroski Center en Galicia. Javier González, una vez más, muchas gracias por atender la llamada de La Voz de la Empresa. Gracias a ti, Santiago. Un placer. Punto y final a esta entrega de sábado de La Voz de la Empresa, en plenos desplazamientos por nuestra red viaria gallega, ya con la Semana Santa vacacional para algunos o para muchos. 1,4 millones de desplazamientos está previsto que se realicen en nuestra comunidad autónoma, lo que debe traer como consecuencia que optimicemos nuestra atención a la hora de conducir por nuestras carreteras. Nosotros les recomendamos que mañana domingo conduzcan también su atención hacia los 30 minutos de Radio Económica y Empresarial, que darán continuidad a los 60 que ahora
finalizamos. A la 1:30 de la tarde sumaremos 30 minutos más de radio, de información económica y empresarial. Mañana, por ejemplo, estará con nosotros el Hierogea, el presidente de Confemadera Galicia, o Ángeles Tauler, su directora de I+D+I de la Fundación de Ferrocarriles Españoles. Ahora no se vayan, porque aunque acaba la voz de la empresa, llega con la voz del sábado, con voz de sábado, lo que es lo mismo, la voz de Eva Millán. Sigan con nosotros. Buen día.